Imaginemos que desde el primer día de universidad, antes de abrir un solo libro o de asistir a la primera clase o tomar un apunte, ya le debemos nuestra vida a alguien más. Suena extremo, ¿no? Casi absurdo. Totalmente. Es que la visión tradicional nos ha vendido una idea completamente opuesta. Nos ha enseñado que la educación superior es, pues, como una gran máquina expendedora. Exacto. Tú metes tus recursos y esperas tu producto. Así es. Se invierte tiempo, se invierte muchísimo dinero, se presiona un botón después de unos años de largas noches de estudio y al final sale un diploma listo para usarse en el mercado laboral. Una transacción limpia. Limpia, lineal y sobre todo predecible. Uno entra como un individuo aislado, acumula datos y sale listo para competir con los demás. O sea, se percibe como una mera acumulación. En ese modelo tradicional, uno entra al sistema para amasar lo que podríamos llamar capital cognitivo. Claro. Todo el ecosistema está diseñado en torno a la eficiencia. El objetivo primordial suele ser asegurar el éxito individual y lograr esa codiciada inserción profesional lo más rápido posible. Digo, es un enfoque muy instrumental. Profundamente instrumental, donde el conocimiento es simplemente una herramienta para el beneficio personal. Pero luego, al hacer una pausa y observar la verdadera naturaleza del aprendizaje humano desde la filosofía, de pronto esa imagen de la máquina expendedora se desmorona. Se siente vacía. Exacto, se siente fría. Se nos presenta un panorama donde la educación no debería ser una fábrica de credenciales, sino algo mucho más complejo e interconectado. Ok, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. En esta inmersión profunda, nos vamos a sumergir en un ensayo fascinante de Nilda Josefina Sanabria Brito. Se llama La Universidad como Encuentro Ético, una relectura de Lévinas desde la transcomplejidad. Un título denso, pero muy revelador. Sí, y la misión de este análisis a fondo es usar las ideas del filósofo Emmanuel Lévinas para reimaginar la educación no como un centro de procesamiento de datos, sino como un verdadero ecosistema ético. Y es que es un texto profundamente disruptivo, especialmente para cualquiera que busque entender cómo se construye el conocimiento hoy en día frente a crisis globales. Crisis que nos abruman constantemente, por cierto. Totalmente. Mira, la retórica universitaria tradicional ha invisibilizado por mucho tiempo la dimensión ética que, según este ensayo, debería ser el núcleo absoluto de la educación. Y aquí entra Emmanuel Lévinas. Un filósofo fundamental del siglo XX. Así es, sus ideas están enraizadas en la fenomenología y la ontología. O sea, para no enredarnos en jerga académica, él estudia cómo experimentamos la realidad en el día a día y qué significa realmente el acto de existir. Ajá. Y ofrece una narrativa alternativa muy radical. Él no habla de éxito individual ni de autorrealización, habla de una responsabilidad infinita y de la alteridad. La alteridad entendida como la condición de ser el otro, el que es distinto a mí. Exacto. Esa es la base de lo que nos hace humanos. El ensayo toma estas ideas, que en papel pueden sonar inmensamente abstractas, y las aterriza en la universidad contemporánea, mediante lo que la autora llama transcomplejidad. Y para romper ese modelo transaccional de la máquina expendedora del que hablábamos, el texto sugiere que el primer paso es cambiar cómo vemos a las personas dentro de ese sistema, empezando por lo que Lévinas llama el rostro del otro. Ese es el concepto central. Y a ver, cuando leo el rostro del otro, yo inmediatamente pienso en mirar a alguien a los ojos para empatizar con sus emociones, ¿no? En la biología facial pura. Pero asumo que Lévinas va mucho más allá de la anatomía. Totalmente. Para Lévinas, el rostro del otro no es un objeto de conocimiento. No es un conjunto de rasgos físicos o un color de ojos que uno pueda estudiar, categorizar o dominar científicamente. Es lo que él llama una interpelación ética. Una interpelación ética. O sea, ¿qué significa eso en la práctica diaria del aula? Significa que antes de que podamos siquiera pensar, analizar o juzgar a ese otro, su sola presencia ya nos está exigiendo algo fundamental. Ok. En su desnudez y vulnerabilidad como ser humano único, ese rostro emite un mandato silencioso pero absoluto, que Lévinas resume con el imperativo de no matarás. ¡Wow! No matarás. Es una frase con un peso bíblico casi abrumador para un salón de clases un martes por la mañana. Lo es, porque la intención es sacudirnos, y es crucial entender que no se refiere únicamente al asesinato físico o literal, claro.
Obviamente. Se refiere a la negación del otro, a no ignorarlo, a no reducirlo a un simple número de matrícula en una base de datos o a no aplastar su perspectiva para imponer la nuestra. Ya entiendo. Y esta responsabilidad profunda no surge porque hayamos firmado un contrato social, ¿verdad? Para nada. No es un cálculo racional para ser amigos. Surge de la exposición misma a esa alteridad, del simple hecho de compartir un espacio con alguien que no soy yo. Y aquí entra la lente de la transcomplejidad que propone el ensayo. A ver. Este rostro, esta pequeña interacción, funciona como un fractal de la totalidad del humano. Esa es una forma súper distinta de verlo. En lugar de ver a los estudiantes compitiendo aislados por una calificación, los vemos como nodos en una red ética. Para visualizar el fractal, imaginemos un holograma. Me gusta esa analogía. Cuando uno hace zoom en un holograma, cada pequeño fragmento contiene toda la información de la imagen completa. Según entiendo, el texto nos dice que cada interacción académica, por minúscula que sea, es como ese fragmento holográfico. Precisamente. Un encuentro en el pasillo no es un evento aislado. Digamos que hay un compañero de clase que se siente marginado o frustrado por un tema complejo. Sí, pasa todos los días. O un profesor que te hace una pregunta difícil que desafía tus certezas. O incluso leer un texto antiguo que interrumpe tu visión del mundo. Cada una de esas situaciones es un microcosmos que refleja la estructura ética de toda la comunidad. O sea, la vulnerabilidad de un compañero frustrado con una ecuación es un reflejo a pequeña escala de problemas enormes de inclusión social. Exactamente. Y el ensayo menciona que esto se replica a nivel sistémico en la propia universidad, en la fragilidad de disciplinas que se ignoran entre sí o al excluir saberes no dominantes. Todo está conectado. Así es, todo es parte de ese fractal. Pero detengámonos ahí. Voy a ser de abogado del diablo por un momento. Porque, ¿no resulta paralizante? ¿En qué sentido? Digo, si alguien me pide prestado un bolígrafo o noto a un compañero estresado y siento que en ese instante reside el destino moral de la humanidad entera, Suena una carga enorme. insoportable. ¿Cómo se supone que un estudiante se concentre en aprender si cada pequeña interacción es una crisis ética global? Es una reacción absolutamente comprensible y muy común al leer a Lévinas, la verdad. Pero el texto aborda esa tensión redefiniendo cómo funciona mecánicamente esa responsabilidad. A ver, explícame eso. No se trata de salir a resolver la pobreza mundial en cada interacción de pasillo. Se trata de reconocer que la cronología de cómo aprendemos está completamente al revés en nuestra mente. Y esto nos lleva a la inversión de la responsabilidad. ¿Ok? Porque en el modelo de la máquina expendedora, la educación es lineal. Primero ingreso, luego aprendo la teoría, desarrollo habilidades y al final, tal vez si me sobra tiempo, me preocupo por la ética. Claro, la clásica materia de ética profesional del último semestre. Exacto, que todos toman casi como un trámite para llenar los créditos, como un adorno. Se percibe como un barniz sobre el profesional ya formado, pero Lévinas destruye por completo esa noción lineal. Para él, la responsabilidad hacia el otro es asimétrica, infinita y, lo más importante, es anterior. Anterior a todo. Sí, el ensayo cita una frase contundente de Lévinas, que es que soy responsable del otro sin esperar la recíproca. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque eso rompe las reglas del juego al que estamos acostumbrados. Totalmente. Subvierte la lógica contractualista que nos enseñó que la responsabilidad es un pacto de tú me ayudas, yo te ayudo. En este marco, la responsabilidad es anterior a la libertad. O sea, no elijo ser responsable un martes por la tarde. Exacto. Uno es constituido como sujeto por esa responsabilidad que ya existía antes de nacer. Cuando nacemos, somos cuidados por otros antes de poder tomar decisiones. Entramos a un mundo de deudas preexistentes. Somos sujetos en relación desde el minuto cero. Así es. Y si entendemos esto, aniquila el concepto moderno del experto autosuficiente. Pensemos en un estudiante de biología en su primer día de laboratorio. Bajo el modelo tradicional, su trabajo es memorizar la célula, aprobar el examen y listo. Pero bajo esta óptica invertida, desde el primer día frente al microscopio, ese conocimiento empírico ya viene preñado de una responsabilidad inmensa. Ya tiene una deuda con un futuro paciente o con un ecosistema amenazado. Y el ensayo da el ejemplo del economista también, ¿no? Un estudiante de economía no solo estudia modelos de mercado o inflación de forma aislada. 100%.
Desde que asimile esos modelos teóricos, ya está implicado éticamente en las vidas de las personas que sufrirán o se beneficiarán por las políticas públicas que esas teorías inspiren en una década. La del experto tradicional es reemplazada por la del responsable. El que responde. Exactamente. El experto moderno posee el conocimiento como propiedad privada, se aísla en una torre de marfil. El responsable, en cambio, responde ante y por los otros. Su conocimiento técnico lo compromete irremediablemente con su comunidad. Y esa responsabilidad no solo aplica a las personas de carne y hueso, sino que esto debe escalar a las materias y a las disciplinas científicas mismas, ¿verdad? Sí, a toda la estructura académica. Lo cual nos empuja hacia otro concepto súper contraintuitivo del texto, que es la idea de la interrupción. Normalmente, si alguien te interrumpe, es una falta de respeto, pero aquí de interrupción es el objetivo. Sí, es un mecanismo indispensable. Levinas plantea que el otro interrumpe mi mundo. Interrumpe mí mismo, que es mi zona de confort intelectual, esa cámara de eco donde siempre creo tener la razón. Claro. Y ojo, la interrupción no debe percibirse como un acto de violencia o una agresión. Al contrario, es la posibilidad misma de que exista un lenguaje genuino. O sea, el verdadero diálogo constructivo no ocurre cuando dos personas intercambian opiniones buscando solo confirmación de lo que ya piensan. Exacto. Ocurre cuando la alteridad del otro logra descentrar mi perspectiva, rompe mi ilusión de control y me enseña algo que yo jamás habría anticipado desde mi rincón. Y el ensayo escala esto a la transdisciplinariedad. Hace una distinción muy aguda, porque las universidades a veces creen que son modernas solo por juntar áreas en un mismo edificio. Sí, un mero formalismo. El texto advierte que yuxtaponer disciplinas genera una simple suma de monólogos especializados. Yo me lo imagino como un gran buffet universitario. Tienes la bandeja de física, la de sociología, la de literatura. Una al lado de la otra. Tú pones todo en tu plato, comparten espacio, pero la física no toca la sociología. Cada comida conserva su sabor sin alterar a la de al lado. Es una analogía perfecta. Pero la visión transcompleja es como una reacción química en una receta. Las disciplinas tienen que dejarse interrumpir y transformarse mutuamente. Si conectamos esto con el panorama general, esa reacción química es exactamente lo que el mundo moderno exige. El texto nos da ejemplos clarísimos. Ocurre cuando la física pura es interrumpida por la filosofía, que entra al laboratorio y le pregunta por las implicaciones éticas de crear una nueva fuente de energía. No la deja operar en un vacío moral. Exacto. O cuando la economía elabora un modelo matemático impecable y de pronto llega la sociología y le muestra con datos reales a qué poblaciones vulnerables excluyen esos números tan perfectos de la pizarra. O la medicina interrumpida por la antropología. Ese ejemplo me parece fascinante. Es buenísimo. Porque la antropología le enseña al médico que una enfermedad no es solo un fallo biológico medible, sino que el dolor tiene profundas dimensiones culturales. El sufrimiento está atado a la historia y contexto del paciente. Y si el médico no se deja interrumpir por esa verdad, su tratamiento siempre será incompleto. En esos cruces, las disciplinas no compiten, se reconocen como rostros que se exigen escucha y respuesta. Y para que este ecosistema funcione, se requiere algo que el texto define como hospitalidad intelectual. Porque en la academia tradicional, los conflictos entre marcos teóricos son vistos como problemas molestos que hay que aplastar rápido. No. Sí, mediante lo que llaman reducciones positivistas. O sea, intentar aplastar un problema humano complejo hasta convertirlo en un número medible o una sola teoría dominante. Es como tratar de meter a la fuerza un bloque cuadrado en un agujero redondo, solo para que los datos cuadren y publicar el estudio. Exactamente. Pero, desde la transcomplejidad de Levinas, esos roces y fricciones no son errores del sistema, son el motor del aprendizaje. Nos empujan a un conocimiento mucho más humilde y consciente de sus puntos ciegos. La universidad debe institucionalizar esta hospitalidad, crear espacios donde cuestionar las certezas no sea una falta de respeto, sino la promesa de una comprensión más profunda. Cambia el paradigma de aprender. Por completo. Ya no es cavar una trinchera y defenderla a capa y espada. Es abrir las puertas. Y si asumimos la magnitud de esto, si la educación es un ecosistema ético lleno de deudas infinitas e interrupciones, hay que replantear el objetivo final. Hay que redefinir qué significa realmente graduarse. Es el paso lógico, porque el destino cambia si alteras la naturaleza del viaje. Y el ensayo reflexiona sobre esto.
Obviamente, titularse es un hito monumental, pero subraya que en nuestro mundo actual, saturado de crisis complejas, el éxito ya no se puede medir con métricas de logro personal aislado. ¿Como el tamaño de la oficina o el sueldo? Exacto. El éxito se redefine como una plataforma de servicio para contribuir al bienestar de nuestras comunidades. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica para el estudiante a punto de recibir su diploma? Pues que el título no es un certificado de propiedad privada sobre un conocimiento. No es un trofeo que grita al mundo, yo sé esto y tú no. Debería ser visto como un testimonio vivo de la capacidad de ser interrumpido y transformado por el otro, sea un humano, un texto o un problema social urgente. El ensayo lo bautiza como un diploma de hospitalidad radical. Implica una disposición permanente a responder y una apertura incondicional a la alteridad. Esa es la verdadera maestría a la que debemos aspirar en cualquier profesión. Y esto nos lleva a la conclusión de que la universidad no es una sala de espera donde te preparas pasivamente para la vida real. La cotidianidad del aula ya es el espacio ético transformador. No hay un después para la ética. Esto plantea una pregunta importante, una disonancia final que surge al aplicar a Levinas hasta las últimas consecuencias. Si el conocimiento exige una apertura perpetua a ser interrumpido, ¿realmente existe el concepto de graduación? Es una locura pensarlo así. Porque graduarse implica cerrar un ciclo, decir ya estoy completo, no necesito cambiar. Pero bajo esta lupa nadie se gradúa jamás. El diploma es un contrato de vulnerabilidad intelectual firmado en blanco para toda la vida. Es aceptar que la deuda nunca se salda. Lo cual nos deja con una idea bastante inquietante pero muy hermosa. Si el verdadero diploma es ese contrato de apertura de por vida, quizás las personas más sabias de la sociedad no son las que tienen todas las respuestas definitivas enmarcadas en la pared. 100%. Quizás las personas verdaderamente educadas son las que están dispuestas a admitir, todos los días, que el mundo acaba de cambiar sus preguntas. Hasta la próxima inmersión.